donde tenemos precisamente dentro de la maestría del UNAM de Arquitectura y de Diseño Industrial a las gentes del ASUS, que es un departamento de esto, de diseño sustentable y, ¿cómo se llama?, y ambiental. Y nos faltaría también agregar un departamento que todavía no le tenemos nombre, pero es una combinación, no es solamente sociología, ¿no? Porque inclusive sociología se junta con el asunto de ciudadanía, a veces es debatible, yo sé, de ciudadanía y espacio público, pero también con, ¿cómo se llama?, con cuestiones de filosofía y de revaloración, inclusive de cómo concebimos la manera como presentamos la idea de lo que es un desecho, la idea de cómo concebimos la palabra de lo que es basura, cómo vamos reconfigurando y cada vez como vamos viviendo nuestras realidades contextuales muy específicas, cómo tenemos que redefinir lo que son las cosas, que después eso se articula como ley o como cualquier otro proyecto. Pero es muy curioso pensar, como usted mencionaba, increíblemente, ¿no?, en el mundo natural no existe basura cultural, pero entonces tenemos que definir qué es la basura en este momento, porque por ejemplo tampoco para en el idioma náhuatl existía como una referencia de palabra como basura, ¿no? Más bien las cuestiones eran como estos ciclos de desechos y de reanudación de otros ciclos, y lo mismo sucede con proyectos, con ideas, con cosas que en algún momento nosotros vamos desechando, las vamos revalorando y las vamos ligando a nuevas cuestiones, con nuevos contextos, con nuevas realidades y vuelven a adquirir otro valor. Empieza otra vez ese ciclo del que hablaba usted muy bien, de cómo construimos nuevos tipos de, no sé si de ciudadanos o más bien de procesos ciudadanos de consumo, ¿no? Y luego, y el último, que tiene que ver, que es uno que nos emociona mucho, que es el de política y economía ambiental, ¿verdad? Y ahí y todas las gentes estas es para crear este círculo y apenas vamos empezando, y lo mismo serán las embajadas, ¿verdad? La otra cosa que le quería mencionar es de que el aspecto, si quiere después hablamos del aspecto estético del trabajo a partir de un proceso artístico, pero más allá de eso, la temporalidad de la exhibición nos va a servir para instituir el instituto, ¿no? Y nos vamos a ir de un proceso artístico, quizás, por lo menos cultural, a un proceso académico, científico al final, y la idea es que esto quede como un instituto permanente. Parece ser que dentro de la UNAM, lo cual sería, bueno, qué maravilloso que eso sea el residuo de un proyecto sobre residuos y basura, ¿no? Bueno, pues no sé, creo que sería muy bueno si nos pudiera enumerar como el listado de prioridades y bueno, pues a partir de este listado, pues la idea es realizar un diagnóstico, que estamos ahorita recibiendo la información de distintos especialistas, como decía Raúl, de ingeniería, de ecología, bueno, en fin, y es muy interesante ver las prioridades, ¿no? Teníamos una prioridad por ahí que era educación, y fue la única prioridad que tuvo alguien. Entonces, bueno, pues ojalá podamos comentarlos también. Muy bien. Yo tal vez, para poder aclarar cuáles son mis prioridades, valdría la pena que comentara que tuve el privilegio de trabajar en la Cámara de Diputados para elaborar la propuesta técnica de la Ley General para la Prevención y la Gestión Integral de los Residuos, que es la ley que nos rige hoy en día. Y yo creo que hay que resaltar el espíritu de esta ley, que es muy importante y que luego los ciudadanos en general y aún los especialistas en el tema no necesariamente captan. Esta ley, digamos, por primera vez en México, cambia la forma de visualizar esta cuestión de la basura. Es más, ni siquiera se usa el término de basura, porque basura tiene como significado algo que definitivamente ya no podemos aprovechar y que por lo tanto lo tenemos que ubicar en un lugar, generalmente le llamaríamos una obra de ingeniería, que no es más que un hoyo en donde enterramos lo que no queremos ver y lo tapamos, ¿no? Porque básicamente eso es lo que hemos venido haciendo desde la época de las cavernas, ¿no? Entonces, en esta ley, desde el nombre, habla de prevención. O sea, aprendiendo de la naturaleza, justamente, la idea era rescatar el hecho de que en la naturaleza los procesos biológicos son cíclicos, no generan desechos. Y quiero llamarles la atención sobre el hecho de que existe hoy por hoy una rama del conocimiento científico y tecnológico que está siendo muy aprovechada, digamos, para el desarrollo de nuevas tecnologías, que es la
del biomimetismo, donde se parte de este concepto, que la naturaleza ya ensayó antes que nosotros se nos hubiera ocurrido una cantidad de cosas que estamos viendo ya los resultados a través de millones de años, ¿no? de ensayo y error, y lo que estamos viendo es lo que resultó exitoso y que ha podido perdurar. Entonces, ¿por qué no aprender cómo ella resolvió los problemas antes que nosotros? Entonces, ese es el espíritu de la ley. Vámonos primero a tratar de evitar la generación de residuos, que es como les llama la ley, a algo que es antes que basura. Es algo que todavía podemos decidir si en lugar de desecharlo, lo vamos a aprovechar de alguna manera, lo vamos a reutilizar, lo vamos a reciclar, lo vamos a introducir de nuevo en las cadenas productivas, vamos a generar energía a partir de ello o alguna otra forma de aprovechamiento. Entonces ese es un primer concepto, es una ley basada en esta enseñanza que nos deja la naturaleza y que lo primero que quiere es que cambiemos nuestros hábitos de consumo y de producción, así como nuestro estilo de vida, porque son los que están conduciéndonos a estar desperdiciando una cantidad de recursos naturales, de energía, que hoy por hoy estamos oyendo hablar ya de que petróleo prácticamente ya demos por hecho que en México no vamos a tener en 10 años, pensando que llevó millones de años que se generara el petróleo, entonces decir que nos quedan 10 años de existencias de petróleo es increíble, ¿no? Y realmente no nos hemos preparado para ver con qué tipo de energía lo vamos a sustituir. Y aquí yo le estoy hablando de que, por ejemplo, 53% de lo que está llegando a los rellenos sanitarios, a los tiraderos de basura, son residuos orgánicos que se pudren, que se pueden transformar en biogás, y el biogás es fuente de energía, que podríamos generar energía eléctrica o lo podríamos usar para el transporte. Entonces la pregunta es, ¿por qué estamos desperdiciándolo, no? Bueno, entonces, volviendo entonces a las prioridades. Desde mi particular perspectiva, esta ley lo que se enfoca es hacia el generador en particular, y lo que dice es que el generador es el principal responsable de los desechos que genera, y es el que debe de hacer el esfuerzo para evitar generarlos, para reusarlos, para reciclarlos o para manejarlos de una manera ambientalmente adecuada. Entonces mi primera prioridad sería justamente que todos los ciudadanos de este país se reconozcan como generadores de residuos y hagan un examen de conciencia y se pregunten por qué los están generando, y traten de aprender que hoy por hoy está accesible en muchos medios, incluyendo Internet, información que nos dice cómo cambiar los hábitos de consumo para reducir al máximo lo que estamos generando como basura, y nos dan toda una serie de opciones de cómo aprovechar aquello que no podamos evitar generar. Entonces, para mí, esa sería mi primera prioridad, el que este país, cada ciudadano, se reconozca como un generador de residuos y se comprometa con el cambio y con aprender de la naturaleza. Digamos que la segunda prioridad tiene que ver con lo que acabo de decir, los residuos orgánicos que se pudren, que todos los mezclamos con el resto de lo que generamos. ¿Y qué hacemos con ello? Cometemos dos enormes errores. La primera, esos residuos se descomponen rápidamente, generan malos olores, atraen a fauna nociva como cucarachas, como ratas, como mosquitos, que son transmisores de enfermedades. Pero no solo eso, además, si se mezclan con materiales que pueden ser valorizables, o sea, que pueden ser reutilizables o reciclables, les hacen perder el valor económico. Nadie va a querer comprar ni papel, ni plásticos, ni vidrio, ni PET si están sucios. Entonces aquí, nada más, tanto por razones de salud o de bienestar, como por razones económicas, lo primero que deberíamos aprender es a nunca mezclar los residuos orgánicos con los residuos secos, con el resto de los residuos. Ese es el primer concepto. Pero el segundo es que si los llevamos a enterrar, por supuesto que se van a descomponer, pero además, como están húmedos, van a arrastrar hacia el subsuelo todos los contaminantes que están contenidos en la basura, y van a contaminar nuestros pocos cuerpos de agua, tanto profundos como superficiales,